Bien, en esta mañana, primer día de la semana, tenemos un invitado entre nosotros, aprovechando que el día de ayer tuvimos el seminario oriental en la colonia Ciudad Pacífica con nuestro hermano Juan Carlos Bautista. Creo yo que conocí al hermano Juan Carlos en el 95 en las conferencias bíblicas del Golfo. Tanto así, ahora estoy recordando, ¿verdad? Nuestros hermanos estuvieron juntamente con su esposa, nuestra hermana Hortensia Bautista, dándonos el seminario el día de ayer con una asistencia de 124 allá en Ciudad Pacífica. El hermano se acostumbró a este calorcito, ¿verdad? Allá y aquí está bien. Nuestro hermano es de origen mexicano, nació en Tabasco y tiene 45 años en el ministerio. Ahora labora en una congregación, déjeme ver si tengo aquí, de Iglesia de Cristo Hillcrest en Arlington, Texas. Y por supuesto le acompaña su esposa, como dije, nuestra hermana Hortensia. Y para que nosotros llevemos en oración a nuestra hermana Hortensia y la familia, y con otra finalidad también de ver de que todos llevamos cruces, unas más pesadas que otras. Nuestra hermana Hortensia, justo ayer que estábamos en el seminario, recibió la noticia del fallecimiento de su hermana. Así es que está en nuestras oraciones. Ánimo y fuerzas, hermana, y esto sirve para todos los que también aquí están enfermos, darnos cuenta, hermanos, de que finalmente nuestra esperanza está allá. Pero yo no soy el predicador, nuestro hermano Juan Carlos Bautista con nosotros en esta mañana. Muchas bendiciones de Dios para ustedes, hermanos, y es una gran bendición y en verdad lo digo, y delante de Dios que no miento, o delante de Dios que no miente, le digo que es una honra para mí poder ministrar la palabra fuera de mi congregación y en un país tan bonito como es El Salvador. Me da mucha alegría estar con ustedes hoy. Reciban saludos de la congregación a la que sirvo. Soy un predicador en la congregación y soy uno de los ancianos, de los 5 ancianos o pastores que la iglesia tiene allí en la ciudad de Arlington, en Texas. También ayer cuando hablábamos, mi esposa hablaba con su hermano, que son los ministros de una congregación a 10 horas de nosotros en El Paso, Texas. Ellos dijeron, no conocemos a los hermanos de allá donde ustedes están, pero dice, háganles llegar nuestros saludos y nuestro amor por ellos. Entonces reciban saludos de la Iglesia de Cristo en El Paso, Texas. ¿Ve? Y también reciban saludos de la Iglesia de Cristo en Arlington, Texas. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy me siento bien contento, como les digo, y quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema, como ya lo vieron ustedes allí en pantalla, para un tiempo como este. Y en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, quisiera que ustedes pudieran conectarse conmigo en este tema tan importante, porque tiene que ver, hermanos, que voy a hablar de el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Y cuando hablo de propósitos, hermanos, estoy hablando del por qué Dios, el Creador, nos ha formado, por qué nos ha creado, por qué el color de nuestros ojos, por qué el color de nuestro cabello, por qué nuestra estatura.
¿Por qué la complexión gruesa o delgada? Algunos porque comemos de más, ¿verdad? Pero ¿por qué chaparritos y otros altos? Porque todo eso llega a ser un problema, hermanos. A veces para nosotros, porque no entendemos el por qué Dios nos creó. Y otra de las cosas que pasan, ¿por qué nacimos, hermanos, en este tiempo? ¿Por qué nacimos en esta época? Nacimos en el tiempo de la pandemia, nacimos en el tiempo de los teléfonos inteligentes, nacimos en el tiempo de guerras, nacimos en tiempos convulsivos. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que naciéramos, hermanos, en un lugar específico en el mundo? ¿Por qué a mí en México? ¿Por qué a ustedes en El Salvador? O si hubiera alguien de otro país, ¿por qué nació en el país que nació? Esa es la pregunta que resuena en las mentes de nosotros, hermanos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito del divino creador al darnos vida? ¿Por qué venimos al mundo? La razón por la que estoy aquí. De eso quiero hablar a ustedes. ¿Por qué usted está aquí en esta tierra? Y habla de propósito. Les quiero decir, hermanos, que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros ha nacido sin propósito en esta tierra. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros ha venido al mundo sin propósito. Porque algunos dicen, no, yo no sé por qué estoy aquí. Yo no sé por qué vine al mundo. Algunos piensan que vinieron al mundo solo para sufrir. Algunos piensan que vinieron al mundo solo para tomar vino. Y si no más vino para tomar vino, entonces ¿para qué vino? Dicen algunos, ¿verdad? Entonces no sabemos, hermanos, el propósito por qué estamos en esta tierra. Había una persona de 84 años que vino a mí y me dijo, hermano Carlos, yo no sé por qué estoy aquí en este mundo. Tengo 84 años y no he encontrado mi propósito. Es muy triste, hermano, llegar a esta edad y no saber para qué has venido al mundo. Yo quiero compartirte hoy lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, para ilustrar lo que estoy diciendo, puedes ver que el propósito general de Dios, hermanos, es el reconocimiento de que Dios existe. Dios quiere que tú conozcas, que tú lo conozcas a Él, o que tú quieras buscarlo a Él, el propósito número uno en la vida. Y luego, hermanos, que puedas disfrutar de los designios de Él para tu vida, que puedas disfrutar de su gracia para tu vida. Ese es el propósito general para todos los seres humanos. Luego tenemos propósitos específicos, hermanos. Por ejemplo, ¿han oído ustedes de Noé? Noé vino al mundo solamente, hermanos, para un propósito: construir el arca y salvar a ¿cuántas personas? 8 personas. Y puedes decir que Noé fue el hombre que fracasó como pregonero de Dios. No, ese era el propósito de Noé: salvarse él y su familia y construir el arca, la oferta de Dios para todo el mundo. Luego vamos a encontrar a Abraham. ¿Para qué vino Abraham a la tierra? Abraham vino, hermanos, para formar naciones, para que fuera el padre de la fe. Encontramos a Moisés, hermano. Encontramos a Moisés. ¿Para qué vino Moisés al mundo? Quiero que ampliemos nuestra mente y ver, hermanos, el propósito que cada ser humano tiene al venir a la tierra. Moisés, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser Moisés el que nace en ese tiempo, hermano? Y que se le preserve la vida, porque era el único que podía llegar a un hombre como el faraón en ese tiempo. Si alguien más hubiera venido a Faraón, nunca lo hubieran dejado entrar a palacio, jamás, hermano. Sin embargo, Dios había preparado a Moisés para que Moisés pudiera entrar al palacio de Faraón y poder hablar directamente con él. Moisés nació para un tiempo como ese. Así puedo hablar de Elías, puedo hablar, hermanos, de Isaías y de todos los profetas. Cumplieron un fin puntual en el tiempo que nacieron y para el propósito que nacieron. Puedo hablar de José
y de María, los padres de Jesús. Solamente nacieron para eso, para venir y traer a Jesús al mundo. Los elementos, los vasos que Dios usó para poder traer a su Hijo Jesucristo al mundo. Podemos hablar de Zacarías y Elizabeth. Dos personajes, dice la Biblia, que eran justos delante de Dios. Eran personas consagradas a Dios. Solamente vivieron para traer al mundo el precursor de Cristo, Juan el Bautista. Nació para que enderezara el camino de los que habrían de venir a Cristo Jesús. Entonces, propósitos generales y propósitos específicos. Vamos a leer, hermanos, donde vamos a encontrar el tema de este día. El libro de Esther, capítulo 4, y vamos a ver allí, hermanos, este texto y después iremos al capítulo 2. Esther capítulo 4, versículo 14. Si te quedas callada en este tiempo, dice la palabra del Señor, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Un tiempo como este. Ese es nuestro tema hoy, que habla del propósito que Dios le puso a nuestra vida. Un tiempo como este. Dice, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Y puedo pensar, hermanos, ¿por qué Dios me permitió nacer en este tiempo? ¿Por qué en esta época? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué no fue en Nueva York? ¿Por qué no nací blanco con pelos castaños? ¿Por qué no nací con ojos azules? ¿Por qué no? ¿Y por qué nazco en un tiempo, hermanos, como este? Es como una mujer que quedó embarazada y le contó a su esposo, estoy esperando un bebé. Y el esposo le dice, ahora no es buen momento para tener a un bebé. Es mejor que lo abortes, porque ahora no es el mejor tiempo de tener un hijo. Entonces esta mujer dijo, yo voy a tener a mi bebé. Aunque vivamos en un tiempo de dragones, mi hijo habrá nacido para ser un matadragones. Aunque sea un tiempo difícil, Dios te permite nacer y vivir para hacer algo especial con tu vida. Así que siento decirles de parte de Dios que si Dios te permitió nacer en un tiempo de Faraón, es porque vas a ser un Moisés. Si Dios te permitió nacer en un tiempo de gigantes como Goliat, es que vas a ser un David. Que si Dios te permitió nacer en un tiempo como el de Nehemías, donde tienes que construir murallas, es porque vas a ser un Nehemías. Porque Dios, hermanos, ha puesto propósitos específicos en tu vida. Naciste para algo y en un tiempo muy especial. De la muchacha que estamos hablando es Esther. Esther, que nació como una judía y vivió en el reino de Persia. Esther, la reina Esther. ¿Han oído ustedes de Esther, la reina? ¿Para qué nació ella, hermano? Ella, a pesar de haber ido a palacio, convertirse en reina, ella nació con un propósito. Su propósito era liberar al pueblo de Dios en ese tiempo. Dios la eligió a ella para salvar al pueblo del Señor, a los judíos, en ese tiempo y en ese reino. En el reino persa y en el tiempo de Esther. Amén. Vamos a ver, hermanos, que a pesar de todo lo que esta muchacha sufrió, a pesar de todo lo que pasó, ella cumplió el propósito que Dios tenía en su vida. A pesar de todo lo que tú sufras, a pesar de todo lo que tú pases en la vida, Dios va a cumplir su propósito en ti. Dice el capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál era
era el origen de la reina Esther? Origen judío. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 5 al 7. ¿Me están siguiendo en la palabra, hermano? Esto es lo que Dios tiene que decirnos hoy a nosotros. En la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Aquis, uno de los capturados y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven, conocida también como Esther, a quien también había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Lo primero que vemos en el texto, Mardoqueo y su sobrina o su prima Esther eran de ascendencia judía. Eran de ascendencia judía. Y ser judío en ese tiempo, hermanos, no era algo de sentirse orgulloso, porque habían sido llevados como cautivos a una ciudad extranjera, donde no hablaban la misma lengua, donde no tenían la misma cultura, donde eran tratados como esclavos. No era la gente de primera, era gente de segunda. Ser judío en ese tiempo, hermanos, era ser esclavos y sirvientes de los persas. Y uno puede pensar, son judíos, son gente de segunda categoría, no conocen la lengua, no tienen la misma cultura. Y uno puede pensar, Esther perdió su propósito. Sin embargo, Dios estaba trabajando a pesar de su origen, a pesar de dónde venían, Dios estaba trabajando en ellos. Quiero que lean el Salmo 139, 14, hermano. 139, 14. Así que tu origen, hermanos, no determina tu propósito. ¿Dónde naciste? Eso no importa. Dios tiene un propósito para tu vida. Dice el Salmo 139, 14. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. El salmista le da gracias a Dios porque lo había formado de una forma maravillosa. Es decir, hermanos, cuando Dios nos formó a nosotros, nos dio todos los elementos para nosotros cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Por eso David le daba gracias a Dios. Así que nunca permitamos, hermanos, que el color de nuestra piel, nuestro sexo, nuestra raza, nuestro idioma, nuestro origen, nos limite a alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Cuando yo vivía en México me decían Carlos el Negro. Y yo me acomplejé por muchos años, porque yo era el más moreno, venía de la costa de México, de una de las playas de México, era el más moreno. Pero cuando llego a Estados Unidos, me di cuenta que hay unos más negros que yo. Se me quitó el complejo. Dios me hizo a mí con este cuerpo, con esta cara, con esta estatura, para cumplir un propósito en mí. Dios tiene su propósito en mí y le doy gracias
por la forma en que Él me hizo, hermano. Si Dios me diera a escoger, yo estoy contento como soy. ¿Cuántos están contentos como son, hermano? Gloria a Dios, porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Dios nos hizo así porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a ver el segundo lugar, hermano. Los que tienen una hoja me van siguiendo. Dice, hermanos, el capítulo 2, versículo 6. Dice, uno de los capturados de Jerusalén y llevados al exilio, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Usted va a encontrar algo aquí, hermano. Esther es una mujer que venía de un fracaso. ¿Cuál era el fracaso de Esther junto con su primo Mardoqueo y todos los judíos que estaban en el reino de Persia? Bueno, pues que ellos, hermanos, habían sido capturados y llevados como esclavos, como sirvientes, hermanos, para hacer los peores trabajos. Ellos no estaban en palacio, eran esclavos. Fíjense, primero son judíos y ahora, hermanos, han perdido la libertad. Ahora son esclavos, han sido humillados porque son sirvientes en el reino de Persia. Y uno puede pensar que uno ha fracasado, que uno ha cometido errores en la vida y que por lo tanto, por mis fracasos, Dios ya se olvidó de mí. ¿Cuántos vemos, hermanos, cuánta gente vemos que cuando comete errores o que en la vida le va mal, pierden la ilusión y la alegría por la vida? Como muchos piensan, yo nací para estar arriba. Yo no nací para hacer cola, yo nací para hacer cabeza. Pero a veces, hermanos, nos toca hacer cola. A veces vivimos tiempos de fracasos, como lo que dice el texto de la reina Esther. Habían sido llevados como esclavos, como sirvientes, como criados, trabajando en lo peor para que vivan otros mejor. Sin embargo, a pesar de sus fracasos, a pesar de todo lo que le estaba pasando y que le iba mal, todavía Dios tiene los propósitos para Esther. No se pierden los propósitos de Dios. Lea conmigo el Salmo 33:11. A pesar de los fracasos, a pesar de los errores, los planes de Dios son imparables, hermano. Mira lo que dice el texto. Qué poderoso es esto, hermano. Pero los planes del Señor se mantienen. Léanlo conmigo, hermano. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Te gusta esto, hermanos? A pesar de ser judío y que no seas ciudadano de primera categoría, a pesar de que has tenido fracasos en la vida, a pesar que no hablas el idioma, a pesar de tu familia, a pesar de tus fracasos, dice el texto bíblico, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Esto es lo bello, hermano. Esto es lo hermoso de Dios, que cuando Él te pone el ojo, nunca lo quita de ti. Que eres amado, muy amado, que Él tiene propósitos específicos para tu vida. A pesar de tus fracasos, a pesar de lo duro que te haya ido en la vida, Dios todavía tiene planes para ti.
Dan gloria a Dios por eso, hermano. Dios todavía tiene planes para ti. Dios tiene planes para mí, a pesar de mis fracasos. Bien. Fíjense, hermanos, el número 3. Esther tiene un pasado muy triste también. El punto número 3, su pasado no determina su propósito. Vamos a seguir mirando en la vida de Esther. Compara tu vida también, hermano. Dice aquí, hermano, Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven, también conocida como Esther, a quien habían criado porque era, ¿qué, hermanos? Era huérfana de padre y madre. Y lo demás dice, tenía una figura atractiva, era bien bonita, era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. ¿Cuál era el pasado triste de Esther, hermano? Según este texto, ella había perdido a sus padres. Era huérfana de padre y de madre. Y además lo habían adoptado como hija. Mardoqueo la adoptó como hija. Y si ustedes saben, hermanos, aunque no nos demos cuenta a veces, quedar huérfano es muy triste. Mi esposa y yo perdimos a nuestros padres casi juntos a la misma vez. Y una vez nos agarramos abrazados, llorando. Le digo a ella me dice a mí, me dice, nos hemos quedado huérfanos. Nos hemos quedado sin padre, sin madre, tú y yo estamos solos. Eso es triste. Le había pasado a Esther. Tiene un pasado doloroso. Dice que esta muchacha había perdido a sus padres y a su madre. No había tenido los mejores antecedentes, hermanos. Tenía una historia muy triste. Pero déjame decirte que ese pasado triste para ella, hermanos, tampoco eliminó el propósito de Dios en la vida de Esther. Primero es judío, ciudadano de segunda categoría, después una vida de fracasos, hechos esclavos, y ahora la vemos una mujer, una muchacha sin papá y sin mamá. La adoptaron como hija. Y uno piensa tantas cosas malas que le están sucediendo, ya Dios ya no tiene nada para ella. Se acabó todo se acabó. Pues no todo se acabó. Dios todavía tiene para ella, hermanos, un propósito que cumplir. Porque mucha gente, hermanos, o muchas personas se sienten culpables por el pasado, por todos los errores que cometieron en el pasado. Sin embargo, hermanos, el pasado, nuestro pasado de los que llegamos a Cristo, ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Nuestro pasado ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Nuestro pasado ha sido perdonado en la cruz del Calvario. No dicen amén. Quizás ustedes no han tenido un pasado triste, pero aunque tengan un pasado triste y doloroso, Dios ha perdonado todos tus errores del pasado y te ha dado una nueva hoja de vida para que escribas tu historia en la historia de Dios. Tu pasado no determina el propósito de tu vida. Aunque hayas fracasado muchas veces, aunque te hayas equivocado muchas veces, todavía Dios tiene un futuro glorioso para ti, un propósito para la gloria de su nombre.
Así lo vemos en la vida de Esther, hermanos. Luego, hermanos, vemos en el número 4 lo que está pasando Esther. Lo último que vamos a ver de nuestro tema. Las circunstancias que ella está viviendo en ese momento, hermano. Sus circunstancias también son circunstancias dolorosas y tristes. Su presente que estaba viviendo. El versículo dice, hermanos, el versículo, capítulo 3, versículo 8. Miren, vamos a leer, hermanos, la escritura y dejar que Dios nos hable. Por si alguno de ustedes está viviendo un presente doloroso y las cosas, hermanos, se están poniendo color hormiga. Y todas las cosas que dice es que todo me está saliendo mal. Siento que soy un fracasado. Siento que nada me va bien. Sin embargo, hermanos, en el nombre del Señor, te digo que a pesar de lo duro que es la vida a veces con nosotros, Dios no pierde el propósito que Él tiene para nuestra vida. A pesar de todo, hermano Carlos, a través de todo lo que me pasa, que no puedo ver a Dios, a pesar de mis lágrimas, a pesar de mis familiares que mueren, a pesar de los problemas económicos, a pesar de todo lo negativo que me pasa, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? No, tengo buenas noticias. Dios no se ha olvidado de ti. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Se está cumpliendo en tu vida. Y mi esposa y yo hemos decidido, más bien ella ha decidido por mí, hasta el último aliento, Señor, hasta el último aliento te vamos a servir. Que lo último que vean mis ojos en este mundo pueda ser tu gloria, pueda verte a ti, Señor, porque tú tienes un propósito para nosotros. De vez en cuando reflexionamos así. Casi siempre reflexionamos así. Hasta el último aliento de nuestra vida, yo sé que tienes un propósito que estás cumpliendo en mi vida. Dice el texto, hermano. Entonces Amán dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de todas las demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Si están siguiendo el texto, dice, para aniquilarlos. Y yo depositaré en manos de los administradores 330 kilos, 1000 kilos de plata para el tesoro real. Noten ustedes, hermanos, lo que está viviendo esta mujer llamada Esther o Hadasa. Primero es judía, luego son llevados cautivos, tercero es huérfana y ahora sus circunstancias están bien tristes, hermano. Muy triste, demasiado triste. Hay alguien que ha puesto precio por la cabeza de todos los judíos, incluyendo la de ella y la de su padre adoptivo, Mardoqueo. Hay precio por la cabeza de ella y de su pueblo. ¿Se terminó el propósito de Dios? ¿En esto voy a morir, Dios? ¿Aquí se acabó todo de mi vida? No, el propósito de Dios todavía seguía adelante, hermanos. Como dice el Salmo 138, versículo 8.
Porque el propósito de la reina Esther, ¿cuál era, hermano? No era que ella llegara a palacio, no. El propósito de Dios para ella es que ella salvara por su influencia al pueblo de Israel, al pueblo judío en ese tiempo. Y pregúntese usted, hermanos, ¿cuál es el propósito de vida que Dios puso para ti? ¿Cuál es el propósito? Algunos dicen, mi trabajo es el propósito. Unos dicen, mi negocio es el propósito. Unos dicen, hacer dinero es el propósito en mi vida. Tiene que ser algo más que eso, hermano. Que tú hagas la diferencia en este mundo mientras tú estés aquí en esta tierra. Dice el Salmo, hermanos, 138, verso 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandone las obras de tus manos. Vean, métanse ese texto, hermanos, al corazón. Y recuérdelo. El Señor, y díganlo conmigo, hermano. El Señor cumplirá su propósito en mí. No me voy de esta tierra hasta el día que el Señor haya terminado su propósito en mí. Yo sé cuál es el propósito que tengo en la tierra. Sea que he venido al mundo. Desde niño lo supe. Me ponía debajo de los árboles de mango sin saber nada de Dios. Y yo predicaba a los mangos que colgaban de los árboles. No sé qué les predicaba, pero siempre supe que Dios tenía algo para mí. Siempre lo supe. Y cumpliré, y Dios cumplirá su propósito en mí. Y el día que esté muerto, bien muerto, sabré que Dios habrá cumplido su propósito en mí. Porque el propósito también, hermanos, no es transferible. No es transferible. El propósito de Dios es muy íntimo. Lo que quiero decir, hermanos, yo no puedo transferir mi propósito a mi hijo o a mi hija. Tengo 2 hijos que trabajan en la iglesia, uno como predicador y otro como anciano de la iglesia. Ellos tienen su propio llamado. Yo no se los di, hermanos. Dios les ha dado un llamado a ellos. Los propósitos de Dios no se transfieren. Tienes que cumplir tu propósito. El propósito de Dios es tan íntimo, hermanos, como un cepillo de dientes. Este cepillo de dientes es nuevo. Si alguien lo quiere, se lo regalo. Es nuevo, nunca se ha usado. ¿Ok? Se lo regalo ahorita que terminemos. Este lo he usado como unas 3 veces. También lo regalo. ¿Quién lo va a querer, hermano? ¿Quién quiere el cepillo usado 3 veces? ¿Por qué no? Porque es íntimo, es muy personal, no se cambia, no se transfiere, no se regala, no se evita, es personal. Que Dios te ha llamado a un tiempo como este para que cumplas el propósito que Dios tiene en ti. Así que si naciste en un tiempo de dragones, es porque vas a ser un mata dragones. Si naciste en un tiempo de que hay Goliat, es porque serás un David, matarás a los Goliat. Si naciste en un tiempo que hay que construir murallas, es porque naciste para ser un Nehemías. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Quiero que lean, hermanos,
el texto, la primera parte otra vez, y después lean lo que tienen en rojo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandone las obras de tus manos. Lo que dice David, hermano. Solo le pedí a Dios, ayúdame a cumplir ¿qué? Tus propósitos. Hasta el final de mi vida quiero cumplir el propósito que tú pusiste en mi corazón. Y voy por todo, y voy con todo para Dios y para mi Dios, por el propósito que Él puso en mi corazón. ¿Tienes propósito de vida, hermano? ¿Para qué naciste? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál propósito Dios quiere crear en tu corazón, en tu vida? Y al final de tu historia diga, gracias Dios, porque cumpliste tu propósito en mí. Leo lo rojo que dice, amigo, hermano, Dios no te puso en este tiempo para castigarte. Dios no te hizo en este tiempo para destruirte. Dios no te hizo para vivir en este tiempo para que sufras. Dios te trajo en un tiempo como este para un propósito en Cristo Jesús. Hay un propósito que cumplir, hermanos. Hoy tienes que preguntarte, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no nací en otra parte? ¿Por qué no vivo en otra parte del mundo? ¿Por qué me hiciste, Dios, de esta manera? Porque Él quiere cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Amén. Doy gracias por el tiempo que ha escuchado este tema, hermano. Pero le quiero decir que hay una oportunidad que si usted no sabe por qué y para qué ha venido al mundo, hermanos, hoy le digas, Dios, yo quiero conocer mi propósito. Siempre comenzando, aceptando a aquel que da el propósito. A Jesús, hermano. Si tú le dices, Jesús, entrego mi vida hoy, quiero empezar a caminar en tus propósitos. Si no hay alguien aquí que haya sido bautizado, que no haya sido bautizado, hoy puedes comenzar con tu vida de propósito. Y si alguno de ustedes, hermanos, no sabe exactamente cuál es el propósito de Dios para su vida, hoy te puedes entregar a Cristo y decirle, Señor, clarifica mi pensamiento y mi mente. Si el propósito de Esther, ella nació para salvar a los judíos en ese tiempo. ¿Y yo para qué nací, Señor? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, hermano, vamos a ponernos de pie. Creo que tenemos un canto de invitación. Quiero invitarles a venir al frente, los que gusten orar conmigo. O los que están encaminados al propósito, hermanos, afirmen el propósito de Dios en sus vidas. Hasta el último aliento, hermano. Hasta el último suspiro. Amén. Hasta el último aliento, hasta el último suspiro. Vamos a cantar este canto.